¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y en esta ocasión pues nada, os voy a hablar del modo reposo y os voy a os voy a mostrar cómo se haría para que te funcione correctamente. Pero como siempre y antes de nada pedirte que te suscribas, que le des un gran like al vídeo y que active la campanita para que te lleguen todas estas notificaciones. Bueno, el modo reposo ya sabemos que hay varios hosts o varias páginas web las cuales alojan el exploit en su sitio web, ¿no? Ya sabemos que normalmente tiramos de las páginas de YouTube y demás. Entonces yo te voy a mostrar el cual he probado y me funciona a la perfección. Y si tú pruebas este mismo método en otro de los exploits que estés usando, pues te invito a que lo dejes en los comentarios y digas, oye, mira, pues yo he usado esta guía de Nano y con el exploit tal funciona, ¿vale? Entonces así la gente pues va a saber en el cual sí funciona y en el cual no funciona. El que yo te traigo funciona sí o sí, ¿vale? Antes de nada, como siempre, tenemos que tener esta opción, ¿vale? Tenemos que venirnos a configuración, bueno, como siempre no, lo que hay que hacerlo así, ¿vale? Nos venimos a configuración de ahorro de energía. Entonces, aquí es donde mucha gente le puede estar fallando porque no lo tiene correctamente. Simplemente tiene que venir a establecer funciones disponibles en modo reposo. Y como vemos, aquí tiene una opción que dice mantener aplicación suspendida. Si esta casilla no está marcada, ¿vale?, vas a entrar en modo reposo y al entrar pues no va a funcionar, lógicamente, porque se suspende la aplicación que estés usando, entre ellas el exploit o el gen o lo que hayas lanzado, el gen o el mira, entonces te va a dar fallo. Si quieren tener aquí suministrar energía a los puertos USB, que es totalmente recomendable por si vas a salir o lo que sea, pues le dejas el cable colgando. Esto de mantenerse a internet conectado, esto nada, esto para consolas originales, pues por si hay alguna actualización o lo que sea, ¿vale? Entonces esto está pensado porque, bueno, está pensado para aquella gente que va a salir o tiene que dejar su consola unas 2 horas sin jugar, pero claro, el exploit en 702 ya sabemos que tarda bastante en iniciar, entonces a veces llega a ser un poco frustrante que de las veces que tratas de iniciarlo que falla, ¿vale? Entonces hay que reiniciar la consola y esperar. Bueno, ¿cuál uso yo? Yo voy a usar, para que ustedes lo vean, el de D-Miller, el primero que salió, el primero que hicimos el tutorial, que incluso yo hice un directo en el cual pues mostraba cómo funciona el modo reposo, pero claro, hay que tener las casillas activadas. Fijaros, esa es la página web, ¿vale? D-Miller, para que ustedes la vean bien, D-Miller423.youtube.io. Esa página, ya os digo, es de los primeros que salieron y ya saben lo que yo digo. El exploit es el mismo, lo que pasa que cada uno lo pone en su página de YouTube, como si yo me creo una página de YouTube, nanoyoutube.io, y os lo pongo allí. Pero bueno, sería prácticamente lo mismo. No tiene, yo pienso que no tiene nada que ver que esté en una web que en otra. Hay gente que dice, oye, mira, pues aquí me va mejor, a mí me va peor. Bueno, pues yo realmente pienso y creo que el exploit es el mismo, porque el exploit no se ha modificado, nadie lo ha modificado, es el que hay, es el que hay. Y puede ser que te funcione por lo que sea, o no sé, a veces puede ser que tenga algo conectado al USB, que esas cosas interfieren también. Entonces lo primero que hay que hacer, como siempre, es lanzar el exploit. Daros cuenta que aquí salen unas letritas por debajo mía que está tratando de lanzarse. Para no alargar el vídeo, voy a cortar hasta que esté el exploit lanzado. Ya da igual que tarde 1, 2 que 20, ¿vale? Ahora volvemos. Y bueno, chavales, pues ya hemos lanzado el gen. Entonces lo que vamos a hacer, pues lógicamente, es lanzar un juego. Por ejemplo, Red Dead Redemption 2. Lo voy a lanzar y voy a entrar en modo reposo para que todo el mundo vea que funciona. Lógicamente ya he hecho pruebas antes de traer el vídeo, pues para verificar que funciona. Entonces, en este punto, os vuelvo a repetir, si tú vas a usar este método, ¿vale? Te agradecería que si estás usando otro tipo de exploit, bueno, otro tipo de exploit, no, volvemos a lo mismo, otro tipo de web para cargar el exploit, porque el exploit es el mismo, pues te agradecería que dijera, oye, mira, aquí funciona, aquí no. Aunque siendo el mismo exploit, por lógica, ¿vale? Por pura lógica, debería de funcionar en todas las consolas, simplemente teniendo las opciones que os he dicho activadas, que yo creo que ese es el fallo que la gente no sabía. Vamos a cargar aquí el modo historia y nada, como ya saben que Red Dead Redemption tarda un poquito en cargar, nada, venga, otro cortecito y volvemos. Y nada, pues ya tenemos aquí la partida cargada, ¿vale? Y para que vean que es cierto, pues nada, seguimos teniendo lo que teníamos antes, ¿vale? Nuestro RetroArch, etcétera. Y nada, pues muy fácil, cuando ustedes estén jugando, simplemente se cansen de jugar y no quieran apagar la consola por lo que tarda el exploit en iniciarse, pues nada, mantenemos el botón PS, alimentación, ¿vale? Entrar en modo reposo, poniendo tu PS4 en modo reposo, siempre tienen que mirar la luz naranja de la consola, empieza a parpadear, se tienen que esperar a que quede naranja fija, hasta que no quede naranja fija no vuelvan a encender el mando,
¿vale? Para que la consola se inicie perfectamente. Y lo mismo, chavales, para no alargar el vídeo, tengo aquí la consola, la tengo por aquí, preparada y estoy pendiente. En cuanto quede el botón ya fijo, ¿vale? La encendemos y probamos. Y bueno, pues vamos a la prueba de fuego. Encendemos la consola, ¿vale? La tenemos por ahí con la luz naranja, va a decir el botón. Bueno, el botón es que tiene esa pequeña lucecita de color naranja cuando entra en modo reposo. Y como vemos, ¿vale? Sin tocar absolutamente nada, estoy pendiente que tengo aquí la consola. Pues como vemos va a entrar, ¿vale? Me pide el usuario, que era el que yo tenía. Le doy ahí a Pablete, vestido del Betis. Y venga, seguimos y fijaros, chavales. Fijaros, tenemos allí listo para usar, me dice listo para usar RetroArch porque es el último paquetito que instalamos. Pero nada, ya me puedo mover yo por aquí por el juego y nada, eso se quitará ahora, debe de quitarse ahora. Vale, cuando pasen unos segunditos, ahí está. Y nada, y como vemos, chavales, pues ahí. Como vemos, pues nada, aquí tenemos jugando nuevamente sin ningún tipo de problema. No debe de pasar nada porque hemos activado las casillas correspondientes, ¿vale? Así que nada, espero que les sirva. Mira, parece Madrid, como está nevando. Pues espero que les sirva a todo el mundo y que disfruten de este método, que es totalmente aconsejable. La PS4 en modo reposo ni se calienta, ni gasta energía. Es algo mínimo y la verdad que vas a ganar mucho tiempo a la hora de habilitar el exploit, ¿vale? Así que nada, como siempre, te suscribes, le das like, activa la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.